Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Tiempo sin verlos. ¿Cómo les ha ido esta semana? Todo good. Bien, Bien. chévere. Me alegra. Bueno chicos, les cuento. Hoy el tema de hoy será tratado sobre los miedos. A ver, ¿alguna vez ustedes han sufrido han tenido miedo a algo? Sí. Ok. ¿Tú, Alvin? Es normal. Claro, es normal tenerle miedo a muchas cosas. Desde Bravísimo. pequeño, imagínate a cuántas cosas Bueno. un niño no le puede tener miedo, pero de grande, peor. Exactamente. Bueno, Solo pero que les voy cambia. Exacto, cambia ya cuando vas creciendo. ¿Qué les puedo decir? Sí, Les sí. voy a explicar más o menos qué cosa es el miedo, ¿no? Ok. El miedo es un mecanismo innato de defensa que nos activamos en la percepción de un peligro, cuando sentimos peligro, cuando estamos asustados, que nos provocan unas sensaciones intensas y desagradables a veces, ¿no? Aparte que es una necesidad primaria que nos alerta a muchas cosas, aparte de las cosas desagradables, miedo a cualquier cosa que uno pueda imaginarse. Pero nos indicarán, y aparte podemos encontrar, como quien dice, cómo afrontarlos, cómo podemos afrontar nuestros miedos tranquilamente, haciendo, no lo sé, como hago yo al menos, respiraciones, afrontarlos directamente, face to face, más con tranquilidad. Aparte, les voy a mencionar, chicos, a ver qué dicen, unos cuantos miedos y ustedes me dirán, sí, me ha pasado esto, ¿no? Veamos, vamos a ver. Miedo a las alturas. No sé si alguno de ustedes tiene miedo a las alturas. Ok, Sí, yo también. sí. Animales, Sí. a la oscuridad, A la oscuridad depende. digamos Sí. que a la oscuridad depende en el senso de que estás en la calle y hay un apagón y está todo oscuro, que no hay luces, no hay nada, o que se va la luz en tu casa, no tienes el teléfono, no tienes absolutamente nada de luz, donde te sientes como que, o sea, ¿qué pasó acá? No hay nada de claridad. O que te metes Bueno, en sí. un sitio. Bueno, sí, no necesariamente de estar en la calle, pero incluso a veces en mi casa cuando estaba pequeño y se iba la luz, eso daba miedo. Sí, exacto. No, Miedo bueno, a es que es conducir. normal. Normal tener miedo si se va la luz porque como todo queda más fácil, uno se percata más de los ruidos que a lo mejor es una gotica en el baño que toda la vida ha sonado, pero de repente en esa soledad y esa oscuridad suena como que ¿qué fue eso? Sí, como que más fácil de escuchar. Correcto. Miedo al rechazo, al fracaso, a la soledad, al miedo, por lo menos yo, al nido vacío, como mamá que soy. Que yo no, en realidad todavía no lo vivo, porque sí, tengo 3 hijos, pero todavía están pequeños y no tengo el miedo de que algún día se me va a quedar el nido vacío. Okay. El miedo a las tormentas, al abandono, a las patologías. Ahora hay un miedo más grande que es que hay ahora en todas partes, miedo al COVID. No sé si hay muchas personas que tienen miedo a eso. Conozco gente que se pone así, que están todos con mascarillas todavía, aunque ya no es obligatorio. Tienen miedo a contagiarse, tienen miedo a cualquier cosa, que si alguien tose, ay no te me acerques. O sea, todavía hay gente con mucho miedo de eso.
Sí, ¿Alguno de ustedes han pasado por estas cosas? claro, sí, es normal. Sí. Por ejemplo, Yo yo soy uno recuerdo, de los que todavía usa mascarilla al salir a la calle. oh, Ah, ok, ok. Sí, Pero tú la tienes mayoría de la algunas gente patologías, ¿no? Tú tienes se me algunas queda patologías. viendo. No, 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 simplemente la mayoría de la gente se me queda viendo así como, ay, qué ridículo, todavía usas máscara. Y sí, yo prefiero cuidarme a caer, digamos, enfermo, ya sea por el mismo COVID o por alguna otra patología, como dices tú. Ok, Simplemente que como yo vivo solo, yo no tengo nadie que me cuide o que en un momento dado de que yo caer en cama enfermo vaya y compre medicinas por mí. Entonces yo prefiero tener más cuidado del normal y claro. digámoslo, ay, la gente me va a ver así, esa bueno, pero ellos son los que se van a enfermar, no yo. correcto, muy cierto. Bueno, En mi chicos, país yo, decimos, a ver, mejor prevenir que lamentar. sí, Sí, mejor prevenir que tener que lamentar, es verdad, eso sí tiene razón. Bueno, yo por lo menos le digo una cosa, yo tengo, que seguramente ustedes se van a reír, como todas las personas que cuando yo lo cuento se ríen. Yo tengo una fobia a las mariposas. Yo les tengo ok. un miedo grandísimo a las mariposas. No lo sé por qué, pero desde muy pequeña tengo ese problema. Yo no puedo ver una mariposa porque yo, así como las personas cuando sufren de aracnofobia, yo lo tengo, pero con las mariposas, que yo hasta me quedo bloqueada si me pasa una mariposa al lado o paso por algún sitio donde hay muchas mariposas y todas esas cosas. Yo no puedo estar cerca. Es algo más Pero fuerte de algo, mí. algo alguna vez te pasó algo malo con una mariposa. Es Tuviste una. que seguramente me habrá pasado algo porque es desde que yo era muy pequeña. Desde muy pequeña tengo ese problema con las mariposas. No me dan miedo las arañas, disculpe. No me dan miedo los alacranes, nada de eso. Ah, pero una cucaracha voladora sí. Yo no puedo ver una cucaracha voladora porque salgo corriendo y grito como que ¡ah! Como una bebita. Sí, me pasa también. Yo en lo personal, sinceramente a las mariposas no les tengo miedo. Ok, Pero, pero, no sé si ok. en su país existan o no, ahora lo descubriremos. En mi país hay una especie de mariposa negra. En mi país le llamamos papalota. Papalota. Ok. Papalota. Son como una mariposa negra. Es feísima esa cosa. Y en mi país se tiene la creencia de que si una de estas papalotas entra a tu casa, Va a haber te muerto. lleva una te Llega lleva una una mala mala noticia. noticia. Sí, Te aquí lleva de una mala nosotros. noticia, te lleva una tragedia. Así que yo de pequeño yo le tenía muchísimo, pero muchísimo miedo a que entrara una a mi casa, porque yo decía, o le va a pasar algo a mi papá, o le va a pasar algo a mi hermana, o me va a pasar algo a mí. Así que era muy normal verme a mí con una escoba cada vez que veía una mariposa o un insecto así. Ah, vete, fuera de aquí. Ok, sí, Ok. sí. No, en Venezuela también hay esa creencia, incluso mi mamá creía mucho en ellos. Y llámenlo casualidad o como ustedes quieran, pero casualmente el día que se murió mi papá, saliendo de la casa, afuera de la puerta de la casa había una mariposa negra grande al posada al Papalote. lado de la. Wow. Exacto. Y a mi mamá sabía así como, uff, qué mala, mala manera de empezar mañana. Y a las pocas horas papá se murió. Wow. Sí, Sí, yo No, por sí, entonces eso en sí. le sí, tenía. es verdad. Mi abuela también tenía esa creencia mucho de que las mariposas negras lo que hacen es traer mala suerte, malas noticias. Y Pero ahora sí, En mi fíjate, país, Mariacita, ya que tú dices que tú le tienes fobia a las mariposas, también dicen que las mariposas así negras, como te traen malas noticias, las que no son negras y son más tirando, no digo blanquitas, pero sí de colores bonitos, agradables, cuando vienen y entran a tus casas te traen buenas noticias. No sí, sé si sabías eso. sí, sí, Entonces, eso sí el lo hecho de que sabía. tú llegues y las mates o las destruyas o las quemes o
o tu mismo miedo a te punto insecto. Pero fíjate que a mí cuando se me acerca una mariposa, siempre son mariposas oscuras. No son mariposas bonitas. Pero de todos modos, así sea una mariposa de color bonito, yo me quedo. Tú no eres racista. No eres racista. Estás viendo color para decir, tú sí, te tengo miedo, tú no, tú eres bonita, tranquilo. Ya. A mí la última vez me pasó ahorita el año pasado en vacaciones que me fui a la montaña. Justo estamos subiendo el cerro para irnos a una iglesia que estaba en la punta del cerro, acá en mitad en Milano. La ciudad se llama Boñanco. Y nosotros entramos en el bosque tranquilamente. Se me ha acercado como 4 o 5 mariposas. Ay, Dios mío, eso fue que yo dejé a toda mi familia en el quinto carajo y yo salí corriendo ese cerro para arriba. Madre mía, yo gritando, ¡auxilio! ¡Las mariposas, quítenmela! Mi familia cagándose de la risa de mí, pero... Los miedos son así, ¿no? O sea, no o me paralizo, salgo corriendo como una carajita de pana. No. Yo sí no me río de esas cosas porque no hay nada más desagradable que uno tener miedo a algo y pedir ayuda, le veas que las otras personas en vez de ayudarte se rían. Me parece algo desagradable. Es tan estúpido. Sí. No, y es tan estúpido como cuando una persona se cae y la gente se ríe, en vez de decir, coño, ¿estás bien? Déjame ayudarte a levantar y preocuparse por ti. ¡Cayó! Como si fueran unos retrasados mentales. Sí, eso me enerva mucho. Pero bueno, la gente es la gente. Sí. Y eso me hace pensar otra cosa, chicos. No sé si a ustedes les ha pasado. Ustedes nunca han tenido miedo del público. Quiero decir, miedo escénico. Por ejemplo. No escénico exactamente, pero me refiero miedo a la sociedad, quiero decir. A mí hace un tiempo me pasó... Qué profundo, ya la vaina es la sociedad. Y yo, bueno, ok, ajá. Explíquenme más, por favor, porque esto suena... Sí, a mí hace un tiempo me pasó de que, por ejemplo, yo no podía ir al Duomo. Y aún a día de hoy me lo pienso de ir. Por eso a mí cuando me dicen, salgamos un rato, vamos al Duomo. Yo digo no. Porque estar entre tantas personas me genera como ese miedo de cantidad, más que ansia es miedo, porque cantidad de personas que van, que pasan y no sé, me genera esa sensación de decir, no quiero estar aquí, me quiero ir, quiero salir corriendo. Okay. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. No, tanto sí no. Pero sí prefiero evitar sitios con mucha aglomeración de personas, como por ejemplo una playa o ir a un concierto. Eso sí me genera bastante estrés. Prefiero no ir. Bueno, ustedes por casualidad de la vida han visto el video de nosotros, nuestros shots en YouTube. Ahí vas a ver el Duomo de Milano con todo el gentío que tengo atrás. Y le puedes dar la razón a Miguel. Sí, cuando dice que lo disfruten y de broma le das un cachetón a una persona que va pasando al lado, sí. Correcto. Entonces cuando incluso Mariam una vez me dijo, ven conmigo y me ayudas a grabar ahí para hacer otras tomas. Y yo le puse 1000 y una excusa. Y ahora le confieso que es por eso, por el miedo a la cantidad de personas que hay ahí. Ya. Yo creo que eso le llamarían fobia social, ¿no? No sabía decir el nombre. Sí, fobia social es más como tenerle miedo a lo que pueda decir los demás de ti. Sí, exacto. La opinión que tengan los demás de ti, es como es tu apariencia, o que dirán si yo hago esto o aquello. Eso es más fobia social. Sí, es verdad. Pero te pregunto ahora, Miguel, ¿te pasó algo que te haya, o que tú sepas que por esa razón es que tú no te gusta pues estar rodeado de público? Háblame. No te quedes callado. Cuando era pequeño, bueno, es que yo comencé a tenerle miedo a esa cantidad de personas una vez, cuando en mi país ustedes saben que los mercados, me imagino que en los mercados en su país será más o menos igual. Okay.
Entonces yo recuerdo que una vez fui con mi papá a comprar carne al mercado. Ok. En una de esas mi papá me dice, hijo, espérame acá, que yo voy a ir a por otras cosas y después te paso a traer. Y me dejó parado ahí. Típico. Pasó como 30 o casi una hora y me comenzó a dar miedo porque mi papá no regresaba. Y comenzó con esto en mi mente de, me abandonaron, me dejaron aquí, Miedo al abandono. casa, Exacto. ahora qué hago. Y entonces desde esa vez que me pasó eso, es como que me da esa sensación de estar entre mucha gente, el hecho de las personas que van, que vienen, qué pasa, de me voy a perder, cómo regreso a casa, o sea, revivo ese momento. Ok. A mí lo que me pasa algo similar. A mí lo que me da miedo es ver no saber cómo regresar a mi hogar. Tú dirás, pero es una tú con pedirle una dirección a una persona que te indique una estación de metro o una estación de algún autobús, algo así tienes. No, yo no, a mí me da pánico el estar en un sitio muy alejado de mi hogar y no saber cómo retornar a él. Eso me provoca. Yo digo, prefiero no ir. Sí, a mí me pasó acá en Milano. A mí me pasó acá en Milano recién llegada. Me acuerdo que agarré un autobús que no debía haber agarrado. Y me dejó desde la otra parte de la ciudad. Yo me bajo porque no conocía la zona y después de tantas paradas, después de haber tomado no sé cuántas paradas, yo me bajo y no hablaba ni siquiera el italiano todavía. Y peor, o sea, y no hablar el idioma. No hablo inglés, imagínate, soy malísima en inglés. Peor todavía. Y yo... Somos. Sí, exactamente, somos malísimos en inglés. Y te lo juro que yo estaba con mis 2 hijos pequeños, que estaba recién llegada, y digo, cónchale, ¿y ahora cómo hago? ¿Dónde estoy? Era tanto el miedo que tenía a no saber dónde estaba, que me puse a temblar. Estaba tremando, pero horrible, que yo le paraba a las personas y les decía en español, disculpe, ¿dónde queda la calle Loreto? Y me decía, disculpa, no te entiendo. ¿Hablas italiano? No, hablo español. ¿Inglés? No, no hablo inglés, hablo español. ¿Dónde queda esta calle? Yo no me acordaba que tenía el celular en la cartera, en la pañalera de mi hija. Y me dijeron, ¿no tienes un número de teléfono para llamar a alguien conocido? Y yo, ay, ¿verdad? El celular. Estaba tan asustada, tenía tanto miedo a no saber dónde estaba, que me había olvidado del celular, me había olvidado de todo, cómo poder regresar al sitio donde yo vivía. O sea, fue una locura total hasta que llamé a mi esposo y le dije, estoy perdida. Hubo un momento en que hasta lloré del miedo que tenía porque yo no sabía cómo regresar a donde vivía. Es horrible, es una sensación horrible, de verdad. Sí. Es angustiante. O sea, no. Otra cosa, chicos, hay un miedo que hay muchas personas que yo conozco que les he visto esto, miedo al fracaso. Sí. ¿Saben lo que es miedo al fracaso? A salir adelante, al éxito, competir con los demás. O sea, es un miedo que muchas personas en el mundo lo tienen. Claro, pero hay distintos estilos y niveles de fracaso. No es lo mismo que yo te diga que yo le tengo miedo a, por ejemplo, tener 40 años y no tener una casa propia. Eso es un fracaso. Quiero que en mi trabajo me vaya súper bien y en menos de un año yo no ascendí porque el puesto se lo dieron a una persona que yo considero incluso menos preparada que yo. Eso es un fracaso. ¿Sí? Entonces depende de qué nivel quieras tú hablar del fracaso, pero de que lo hay, lo hay. Hoy en día en la vida adulta eso es lo más normal del mundo. El fracaso se persigue, y no solo a nivel de trabajo, a nivel personal. A nivel académico incluso. Exacto. Exactamente, yo lo digo más a nivel personal, digámoslo así. Okay. ¿Ustedes han sentido ese nivel de fracaso personal? Sí, es normal sentir ese miedo de
por ejemplo, ya yo soy una persona de más de 40 años y decir, wow, llegué a 40 y no tengo familia, no tuve hijos, soy un fracasado, llegaré a tener familia, que dejaré el día que yo me muera atrás y todo ese tipo de... No es que diga miedo que no me deja dormir, pero sí es como una cosa Sí, que es te hace algo pensar, pues, que está exacto. constantemente ahí dándote vueltas en la cabeza y te genera esa ansiedad a veces como que demasiado, como que no vale la pena pensar en esto, pues no es tampoco algo Sí, tan importante, pero hace disminuir tu valor como Autoestima. persona, sí, tu autoestima, exactamente. ¿Tú, Miguel? Sí, yo tuve ese miedo del fracaso. Recuerdo cuando tenía que entrar a la universidad. Yo Mm, tenía el miedo de presentarme al examen y el típico miedo de dejar el examen en blanco. ah, Yo pasé mm, mucho por eso y eso sí es algo que sinceramente me robó el sueño por varias noches porque yo pensaba, uy, si me ponen este tema, yo nunca lo entendí, tendría que volverlo a estudiar. E incluso a veces de tanto miedo que yo sentía de que me iba a pasar algo así, a veces me iba a acostar y mi cerebro, bro, y si te preguntan este tema que viste hace 11 años atrás y ya no lo recuerdas, y a esa hora me levantaba a estudiarlo de nuevo. ok. ok. Bueno, yo sí Ah, tuve miedo, yo sí tuve ese problema del fracaso porque cuando en mi país fui a presentar la prueba de admisión a la universidad también para la Facultad de Medicina, yo fracasé. Yo fracasé en el sentido de que el examen no lo aprobé por 3 puntos para poder entrar a la Facultad de Medicina. Y el momento que yo veo los resultados y veo los puntos, te lo juro que me puse a llorar y dije, soy una fracasada, no lo logré, no valió la pena tanto esfuerzo, empecé a sentirme mal. Claro está que mi familia me dijo, bueno, no hay problema, pruebas el otro año. Volví a probar y volví a fallar en el examen, otra vez por 3 puntos. O sea, fue horrible para mí, como que mi destino no era ser médico, pero pero bueno. Ah, sentí ese fracaso. Ese fue el único momento, digamos, que he fracasado para mí en la vida. bueno, yo a pesar de haber estudiado en la universidad, yo considero que mi peor época, donde peor lo pasé, fue en el liceo. Yo Mm, siento y todavía considero que la época del liceo para mí es asquerosa. Tanto así que hoy en día, ya teniendo mi edad, ujú. todavía tengo pesadillas sobre el liceo, pesadillas sobre llegar a un lugar y ser el nuevo, llegar a un lugar Ah, y que la gente me diga, ¿estudiaste? Y yo, ¿por qué? No, no sabes que hoy hay examen, coño, no. Parece tontería, pero es sí, un miedo a, no, yo no vengo, no estudié, no supe dónde estoy, dónde queda mi salón, dónde estarán mis compañeros, a dónde debo ir. Soy el nuevo, se van a burlar de mí. Esos miedos son demasiado perpetuos para toda mi vida y no sé si les pase a ustedes también. sí, sí, Sí. todavía. Mira que nosotros, Miguel y yo estudiamos en el mismo instituto y de verdad que para nosotros es a veces que nos digan, hay examen y yo así como que, ah, no estudié. El No, último, el sobre último todo fue de ese examen de inglés. matemática. Ah, no, el de inglés fue horrible. Con los verbos en pasado. Eso fue Una catástrofe. una catástrofe. De vaina. Y yo así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿dónde estoy? ¿Esto cómo es? Miguel, dímelo ahí. Decirle ahí. Sí, Ah, bueno. eso es cierto. Sí, eso fue catástrofe, pero ay no. Y otra cosa, Oye, chicos, sí, dime. no, que te iba a decir que ahorita hay un miedo que nosotros, particularmente por ya no estar ni pendiente, pero los muchachos hoy en día más jóvenes le afecta mucho, que es el que dirán, pero a nivel de las redes sociales. Sí, Este, el que tú publiques una foto y no recibir tantos likes, eso genera una ansiedad, un miedo,
Sí, o que publiquen algo muy vergonzoso de ti, se empiezan a burlar de ti, hagan memes de ti. Eso también hoy en día a los chamos más que todo les afecta demasiado y eso es un miedo como constante. quien dice, cyberbullismo, digamos Ajá, así. porque en nuestra época no existían los celulares en las No. escuelas y mucho menos uno con cámara, pero hoy en día que Ujú. cualquiera tiene una cámara y en cualquier Están momento queda así, están grabado una así. foto de, ajá, y queda grabado una foto de algo de algún momento vergonzoso tuyo, Y lo publican para hacerte bullying, estás como bien de dicen que, ahora. Para reírse, sí, es claro, cierto. Y eso hay muchos chicos, y he visto que hay muchos chicos que por culpa de eso han llegado a suicidarse. sí, sí, bueno, como todo bullying llega al límite de, saben que prefiero tomar esta opción terrible que seguir viviendo este acoso y este fastidio de mis Sí, compañeros de clase. es verdad. Eso Es es cierto. todo la verdad. No, bueno, María, y esa es otra cosa. En tu caso, como madre, los miedos hacia tus hijos deben ser múltiples, pues a que se enfermen, a que algo Sí, malo les pase en la calle, a que les hagan bullying, a sí, A que que se esto te pierdan. deje, como estábamos hablando al principio de cuando mencionaban los tipos de miedo. Pero, ¿cuál dirías tú que es tu peor temor a tus hijos? ¿Qué es lo que más miedo te da que algo le pase a ellos o que hagan ellos? que hagan ellos sería el miedo que yo no lo sé si llegara a pasar, que consuman drogas, que Ok, se metieran a una vida que no deberían, que ser delincuentes o a la vida alegre entre las mujeres, ¿no? ok, Algo entre la vida Y feliz. sí, para no decir exactamente la palabra, Sí, sí. eh, esos son uno de los miedos que tengo yo que ellos llegaran a hacer en la vida. A que les pasara algo, sí, que les llegaran a tener una enfermedad donde ellos perdieran la motricidad, motricidad, moverse, sí, 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 motricidad, sí. exacto, eh, a una enfermedad, al cáncer, no lo sé, a cualquier cosa, o que lo choquen un carro mientras que están viniendo del liceo, del colegio, del bachillerato. O sea, o han que ir aquí a la panadería a comprar la leche, el pan, y que les pase algo. O sea, ese es uno de mis miedos más grandes que yo tengo en la vida. O sea, son muchos miedos como mamá, en realidad, son muchos, pero esos son como que lo más que yo pienso que no me gustaría que les pasara. Entiendo, entiendo. Tú, Miguel, algún miedo que no es que tengas hijos, pero ¿tienes algún miedo o actualmente particular que te afecte más hoy en día? Sí, yo le tengo al que hablamos, miedo al fracaso. Sinceramente, yo tengo como ese miedo, ¿no? Porque dentro de poco terminamos en una escuela y con Marian Sí, iremos a otra. Entonces Ok. tengo el miedo del fracaso, ¿no? De, por ejemplo, que ella quede un nivel adelante o que yo quede un nivel adelante y el hecho de no poder seguir compartiendo juntos como lo estamos haciendo hasta ahora, sino el hecho de tenernos que separar por una u otra cosa. sí, Ese es uno de yo mis miedos. también tengo ese, yo también lo comparto contigo, Miguel, tengo ese miedo también, que ya uno de los profesores lo dijo, que con la carrera que Sí. ya yo hice en mi país, dijo, pero tú puedes pasar al siguiente nivel, y yo me quedé así como que, ¿y mi amigo? Y yo así como que, ok, no me quiero quedar sola, no quiero conocer más gente, yo estoy bien con Miguel. Correcto, entonces es como ese miedo que tenemos. Así es. Sí, exacto, no. Tengo miedo a socializar con otras personas que yo después, como nos pasó el año pasado, de que llegó una de mi país y Qué que historia. le conversé, que, hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De Caracas. Ay, yo también soy de Caracas, ¿y de qué parte? No me acuerdo de qué ciudad, de qué parte de Caracas me dijo. No, no, no lo dijo solo, no, Caracas, centro, dijo así. Ah, sí, algo Y ya así. está, y yo me quedé hasta Pero así, la ¿no? tipa, yo queriendo socializar porque es venezolana y todo, y yo, ay, chévere, bien. La caraja no, toda seca. Y yo después, cuando lo veo a Miguel, después le dije,
ahorita seguramente viene allá arriba del cerro del quinto carajo y viene a dársela de toda cifrina, toda creída. ¿Qué te puedo decir? Es más normal de lo que te parece, que tú dices, ay, no, esta persona aparenta X y resulta que viene de unos lugares que te dicen, wow. Exactamente, y me acuerdo cuando conocí a Miguel, te lo juro, yo tenía miedo a hablarle porque yo no sabía si él era latino o era árabe. Y yo así como que, ¿será que si yo le hablo me va a entender? ¿Será que yo le digo algo y podamos hablarnos? Hasta que me tomé de valor y le dije, chao, ¿cómo estás? Chao. Y yo tenía miedo de contestarle. ¿Y por qué tenías miedo, Miguel? No sé, la veo, ¿no? Porque yo recuerdo que yo ya estaba cuando ella llegó. Ella entró, dejó sus cosas ahí, comenzó a ver hacia los lados y estaba como, me va a hablar, no me va a hablar, me va a decir algo, me va a ver feo, no sé. Y en eso me comenzó a hablar y cuando me habló yo dije, uy, ¿ahora qué hago? ¿Le contesto? ¿No le contesto? Lamentablemente sí. Éramos así los dos. A la final creció una bonita amistad. Y había más compañeros de nosotros y yo así como que sí, te hablo, pero no quiero ser tu amiga, o sea, prefiero estar sola. Correcto, es cierto. Exacto. Pero bueno, no sé si caen los miedos o no, pero por ejemplo, yo no, en esos casos de estudio o de grupos grandes, a mí no me gusta socializar o tener esa amistad con gente bonita o gente que sea los populares. Sí. Desconfío totalmente de esas personas. Entonces, que venga una persona de esos populares o muy bonita a hablarme, y ahí mismo quedo así como, ¿qué quieres? ¿Por qué me hablas? Sí, a mí también me puede ser la persona más buena del mundo y todo, pero es una cuestión de autodefensa de, ¿para qué te me acerques? Sí, exacto. Tienes miedo a socializar con esas personas de los grupos nice. Sí. Digámoslo así. Los chéveres. Los chéveres. Sí. Los populares. Lo peor de todo es que recuerdo en algún momento de mi vida de liceo, creo que fue en primer año, estar en ese grupo. Y no era porque yo fuera popular ni yo fuera bonito, pero de alguna manera yo estaba allí y estaba rodeado. Y tú sabes, los atletas, los bonitos, las chamas con mejor cuerpo y eran muy buenas personas. Y eran muy buenas personas, no eran hipócritas, ni eran engreídos, ni eran sobrados, como le decimos aquí. Eran muy buenas personas, pero te lo juro que yo veía a mis amigos, digámoslo así, de un aspecto social más humilde, y ellos me decían, ¿y cómo tú eres amigo de esa gente? Y yo, pero si son panas, pues, son amigos, son bastante chéveres. Y ellos me decían, no, esa gente es hipócrita, esa gente seguro quiere algo de ti. Te lo juro que en esa oportunidad, fue muy particular, en ese año, fue muy chévere, gracias a Dios. Menos mal. Sí. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido este capítulo? Bastante interesante. Bastante. Y todavía hay muchos miedos, hay demasiados miedos por hablar. Y si las personas han tenido problemas, déjenos sus comentarios en la casilla. Y si son tantos comentarios, podemos hacer otro capítulo respondiendo las preguntas de las personas. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en el próximo capítulo. Chao, chao. Bye, bye. No tengas miedo. No, hay que afrontarlos. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.